el Señor. Jueces 6. Capítulo 6 del libro de los jueces, del verso 1 al verso 6. Ahí vamos a leer preferiblemente la versión 60. Reina Valero. Ajá, Jueces 6. ¿De cuál a cuál, pastor? Del 1 al 6. Ok. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Amén. Israel clamaron a Jehová. Amén. Eso es lo que Y vamos a estudiar hoy. ok. Vamos a estudiar el espíritu de Madián. Eso es un Amén. principado, ¿no? Eso es lo que el Señor nos permite hoy estudiar. Amén. Ay, verdad que se hacen eso, qué chévere. El espíritu de Madián. Amén. Ya escribieron. Sí. Y para eso es importante saber quién es Madián. Amén. Hay mucho acerca de esto. Madián es un hijo de Abraham que lo tuvo con Setura o Setura, pues así es. Hijo de Abraham, con Setura, una concubina de él. Es la concubina de Abraham. Ese es Madián. Claro, por supuesto, ya aquí en Jueces ya se había convertido en una nación, o en un pueblo, o en un grupo. No, ya no es él solo, ya se le denomina Madianitas, ya es porque Madián no está actuando aquí en el sentido. Aquí ya están los hijos, nietos y así de Madián. Madián se había muerto, pero se les conoce a ellos como los Madianitas. Y para ello necesitamos saber quién era él, hijo de Abraham. ¿Por qué? Si es un hijo de Abraham, se convirtió en enemigo del pueblo de Israel, que también el pueblo de Israel es descendiente de Abraham a través de Isaac. Pues nosotros los seres humanos, casi en lo que a Dios se refiere, a veces nosotros somos, la Biblia dice, duros de servicio, o sea, duros para el servicio. ¿Por qué una persona es dura para el servicio? Si una persona no sirve con voluntad y su corazón se endurece en cuanto al servicio a Dios, es porque no hay fe o no hay obediencia. Por eso las personas se endurecen. Usted sabe, o los que han leído la Biblia, la situación de Abraham. Abraham no tenía hijos, tenía muchas posesiones, pero no tenía hijos. Esa era su preocupación, su estrés. Igual como para mí la preocupación es la hipocondria, o para usted, hermana Claudia, pues no lo sé, o mi hermano. Para él ese era el problema. Él estaba claro que Dios lo había bendecido. Él estaba claro que Dios lo había sacado de tierra, de tinieblas, de Ur, de los caldeos. Estaba claro de su relación con Dios, pero no había claridad en torno a sus riquezas, quiénes la iban a heredar. Él se preocupaba porque él decía, bueno, Dios me ha dado tanto a mí,
para dejársela a un criado. Eso no tiene sentido. Y esa era la preocupación de Abraham. Como el Señor nos conoce a nosotros, o sea, que no conoce el Señor de nosotros, desciende para hablar con Abraham. Y Abraham le dice, Señor, o sea, no, en otras palabras, lo que le está diciendo es, no quiero que mis bienes sean heredados por un damesano, dice la Biblia, un siervo de Abraham. Y el Señor le dice, no es él el que te va a heredar. El que te va a heredar a ti es alguien que sale de tus lomos. ¿Sí? Ese te va a heredar. Lo que le está diciendo Dios es, acuérdate de las promesas que yo te hice. Yo te dije que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y para que haya simiente tiene que haber hijos. Si no hay hijos, no hay simiente. Es imposible. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero él no se acordó, quizá no creyó esa palabra, le parecía muy difícil porque había pasado mucho tiempo y no había descendencia. Él estaba muy viejo y su esposa también. Él quizás se olvidó de esa palabra o se llenó de temores, se debilitó en fe y empezó a orar concerniente a esta situación. Siguen esperando y nada. Entonces usted sabe que la esposa de Abraham busca una solución. Ya sabe usted cuál es la solución, que es buscar a su criada Agar y presentársela a su esposo. De ahí nace otro hijo que se llama Ismael. Después Abraham toma a Sétura, que sale Madián. Nosotros no sabemos qué era lo que Dios quería con Abraham, pero Abraham lo puede haber entendido mejor que nosotros. La Biblia le dice claramente que era un hijo quien iba a ser descendiente de él y de su esposa Sara, que iba a ser el heredero, que iba a ser la simiente para la genealogía del Mesías. Él no tenía por qué buscar por otros lados, pero él lo hizo. Él lo hizo. Y estos problemas, estas cosas que él hace, pues se convierten no solamente en un problema para Abraham, sino para toda la descendencia de Abraham, y le estoy hablando de todos los tiempos. Ahí está esa guerra de los árabes con los judíos, que no se pueden ni ver cuando son hermanos. Ellos, el padre de ellos es Abraham igual. ¿Eh? Pero el problema no está en los árabes, el problema está en los principios de Abraham, que fue el que hizo tales cosas. Que eso no sucede a nosotros, ¿no? Nosotros a veces estamos cosechando lo que nosotros sembramos. No actuamos de la manera correcta, entonces, pues las cosas que hacemos tienen consecuencias, y no estoy hablando de consecuencias eternas, ni que tengan que ver o que enloden nuestra salvación, pero sí son consecuencias que nos van a quitar la paz, que no nos van a dejar vivir tranquilos. Hay consecuencias. En mi caso, por ejemplo, aquí estoy padeciendo una consecuencia fuerte, fuerte. ¿Cuál es la consecuencia? Estar con ese estrés día y noche que tengo la tensión alta. Si eso es tan fácil resolverlo, ¿cómo se resuelve para saber si tiene la tensión alta? Tomándote la atención. Tengo hasta el tensiómetro ahí, pero le tengo miedo al tensiómetro. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues lo que estoy padeciendo. Pues si yo tomo ese tensiómetro y voy donde una vecina y le digo, tómeme la atención, yo me doy cuenta si está alta o está baja, y si está alta me coloco una pastilla más y ya, o llamo al médico y me receta. Pero como no lo hago, entonces tengo que padecer estas consecuencias. Tengo que apelar al Señor, le estoy orando para que me quite todos esos temores concernientes a la salud. Y yo sé que Dios me va a dar la victoria. Amén. Lo que le quiero decir con esto es que hay consecuencias. Consecuencias para mí en mi situación, en la suya, pero también lo hubo para Abraham. De ahí nace este personaje llamado Madián, que se convierte en un jefe de una tribu, a la cual conocemos como los madianitas. Algunos dicen que el problema de Madián, o se lo denomina de esa manera porque pues él nació en fornicación, o sea, no nació de la esposa de Abraham. O sea, ya viene ese problema tremendo. Si bien este problema, pues hay maldición, hay anatema. La Biblia lo que tiene que ver con maldición lo llama como anatema. Claro, por supuesto, como uno a veces cree que uno es más justo que Dios, empieza a tener una cantidad de pensamientos, pero ¿qué culpa tiene, pobrecito Madián? ¿Qué culpa tiene del adulterio, perdón, de la fornicación de Abraham y
etcétera, pero ¿por qué eso no es así? Dios es bueno, Dios es esto y Dios es aquello, y eso es lo que inmediatamente le envuelve a uno la cabeza. Porque la gente, o sea, en el cristianismo se nos ha enseñado a nosotros, o parece que pudiésemos entender que Dios solamente tiene dos atributos. Y nos anclamos a eso y no nos salimos de ahí, o sea, Dios es amor y Dios es misericordia. Y eso es lo que la gente profesa, eso es lo que la gente cree, y por supuesto, eso es una realidad. ¿Sí? Pero Dios también, la Biblia dice que Dios es justicia. ¿Sí? Amén. O sea, no solamente es amor, Dios es justicia. Y en cuanto a su justicia, la Biblia dice que de ninguna manera el Señor tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? No lo puede hacer, porque entonces violenta su justicia. Entonces, Amén. uno le enseña a la iglesia, por ejemplo, cuando Dios le da el mandamiento a Adán y a Eva y le dicen que no tomen del árbol, porque el día que tomasen de ese árbol, ese día se mueren. Les digo, ustedes se mueren el día que ustedes coman ese árbol. Traspasan la línea. Bueno, ellos lo hicieron. Ahora, Dios estaba interesado en perdonar a Adán y a Eva. Dios no quería, ya habían fallado. Dios no quería que ellos murieran eternamente. Dios está interesado en perdonarlos. ¿Sí? ¿Por qué está interesado en perdonarlos? Pues porque Dios es amor. Y Dios quería extender misericordia a ellos. ¿Por qué está interesado? Es porque Dios es misericordia. Ahora, pero Dios no podía perdonarlo porque así. O sea, Dios no podía hacer eso. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿Sí? Dios no podía decir, ay, sí, yo soy soberano, Abraham, y Adán y Eva pecaron y bueno, a mí me da la gana de perdonarlos. Dios no podía hacer eso. Eso lo hacen los jeques, los dictadores, cuando tienen poder, pero Dios no lo podía hacer. ¿Pero por qué no lo podía hacer si Él es soberano? No, porque Dios es justicia. Dios no puede pasar por encima de ese propio atributo suyo. O sea, Dios no podía decir, bueno, lo perdono, porque entonces habría un tremendo problema en el gobierno del universo entero, no solamente de esta dimensión, sino de dimensiones que nosotros ni siquiera conocemos ni sabemos que existen. El Señor no lo podía hacer. Él quería perdonarlo, pero no lo podía hacer. Por eso Dios crea un plan de salvación. Wow. Dios crea un plan de salvación. Por ese plan nosotros somos salvos. Dios no nos perdonó porque Él quiso perdonarnos y ya. Dios quería perdonarnos, pero no podía perdonarnos. Porque Dios no podía contradecirse a sí mismo. Entonces, alguien tenía que pagar. Porque la justicia, ¿qué exige la justicia, hermana Claudia? Que tiene que pagar alguien. Claro, debe haber un pago, hermano. Alguien tendría que pagar. Ahora, ese alguien que tendría que pagar, por supuesto, tenía que ser una persona sin ningún tipo, ni en más mínimo tipo de mancha, para poder pagar por alguien que ya estaba manchado. En el plan de salvación, Dios crea la ley. Estoy hablando de la ley del Sinaí, algo totalmente diferente a las demás leyes que habían antes del Sinaí. Crea la ley del Sinaí. Y en esa ley Dios le dice a la gente, pues por supuesto a Moisés y al pueblo, para que le digan a las personas, a las naciones, que si cumplían toda la ley que Él les establece ahí, ellos podían huir de la muerte. Ellos mismos podrían tener su propia justicia y acercarse a Dios. Pero era imposible que la pudiesen cumplir porque esa ley venía de un Dios que es infinitamente santo. No es 3 veces santo, es infinitamente santo. Entonces, ellos tampoco podían. De igual manera, Dios dio la ley. O sea, ¿qué es lo que hace la ley? El apóstol Pablo, concerniente a la ley, el judío dice que la ley lo salva, pero eso es una mentira. La ley lo que hace es matar a la gente. El apóstol Pablo dice que él encuentra un problema en lo que él conocía concerniente a la Biblia que él estudiaba. Y es que él se amparaba en la ley para poderse acercar a Dios y resulta que se da cuenta que la ley que él creía que lo iba a acercar a Dios, lo que hizo fue matarlo. Me mató, la ley me mató. Por eso es que Pablo le da muy duro a los judaizantes en Gálatas, que ellos
quieren agarrar un poquito de gracia y ligarlo con algo de judaísmo. ¿Sí? Eso se encuentra hoy en día. Yo no sé si ustedes han tenido esos encuentros con esos personajes. ¿Sí? Entonces consigue gente hoy en día que se han cambiado hasta el nombre y uno dice, y usted, pero es que usted se llamaba, antes se llamaba Juan Carlos y ahora se llama Yahvé Benjamín. ¿Qué le pasó? No, es que yo me di cuenta que yo tengo descendencia judía y un poco de cuentos que les meten en la cabeza y andan y se colocan algo en la cabeza y se visten como judíos y es que son judíos. O sea, porque ese es el trabajo del enemigo, precisamente hacerle dudar o desviarlo del propósito, del camino, de la verdad. ¿Eh? Y les introduce otras clases de noticias diferentes, de evangelios diferentes, que se convierten en una maldición para el que los escucha. Wow, amén. Eso es importante entender uno eso. O sea, las consecuencias que vienen por el pecado. De todas maneras, Dios tiene un plan para salvar sus hijos. O sea, y el plan es precisamente el Mesías. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera Juan, el Bautista, que es el hombre más grande que ha habido sobre la faz de esta tierra después de Cristo. Cristo mismo enseñó acerca de ello. ¿Eh? Pero igual Juan, con todo y lo grande que era, llegó un momento que la duda lo venció. ¿Ah? Ahora, claro, ¿en qué situación estaba Juan? Pues bueno, Juan estaba encarcelado injustamente, sencillamente porque le restregó lo que estaba haciendo el rey, le dijo que no te era ilícito, o sea, le dio a conocer, o si lo conocía se lo recordó, pero él estaba preso, él estaba encarcelado. No sabemos qué pasaba por la cabeza de Juan en ese momento, estando en una cárcel, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy el precursor del Mesías, si yo lo bauticé, no puedo estar en esta condición. O sea, ¿por qué tengo que estar preso? ¿Por qué un simple rey me puede mandar a mí a padecer esta situación tan tremenda que estoy padeciendo? ¿Acaso Dios no es más poderoso que ese rey? ¿Por qué Dios no hace algo? Y en ese mismo instante que quizá Juan está pensando todo esto, de repente el diablo le metió en la cabeza, ¿o será que bauticé a la persona equivocada? Yo no sé si usted ha leído eso. ¿Será Sí. que bauticé a la persona equivocada? ¿Será que no es? Las Y dudas. envía dos de sus discípulos a donde estaba Jesús. Y ellos vienen a Jesús y le dicen, mira, Señor, nuestro maestro nos manda a preguntar, que te hagamos esta pregunta, si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Se ve que hay una duda tremenda. O sea, ¿cómo yo voy a dudar si, hermano, desde niño a Juan el Bautista, sus mismos padres, su madre Elizabeth le estaba diciendo, tú fuiste escogido desde antes de nacer, tú serás el precursor del Mesías? A nosotros se nos presentó un ángel y nos habló concerniente a tu nacimiento. Desde pequeñito, él creció en esa atmósfera, hermano. ¿Ve? Después, Dios no sé de qué manera se le presenta o le envió un ángel. El hecho es que Juan dice, el que me mandó a mí a bautizar, por supuesto no fue un hombre que lo mandó a bautizar, fue Dios. ¿A quién usó? No sabemos. Yo creo que fue algo sobrenatural, pero lo hace. El que me mandó a bautizar me dijo que sobre quien viniese el Espíritu Santo, ese era el que iba a bautizar con fuego, o sea, ese iba a ser el Mesías. Y yo está sobre él, este es el Mesías. Este es el que quita el pecado del mundo. Todo eso lo sabía Juan. Pero en el momento de la tribulación, el momento tremendo es donde vienen las dudas, que no solamente le vinieron a Juan, ni me vinieron a mí, ni le vienen a usted. Jesús le dio una buena respuesta a Juan. Entonces Juan falló, fallaron los profetas, falló Noé, se emborrachó. ¿Sí? Ah, pero es que no se lo llevó Dios, pero usted cuando estudia la vida de no siempre fue cristiano. Llegó un día que él empezó a invocar el nombre de Dios, antes no lo invocaba. Y falló Abraham, Abraham dudó de Dios también. No de la manera que yo dudo. Pero cuando Abraham dudó de Dios, bueno, cuando fue con su esposa y entró y había un gobernante y él dijo, no, pero mi esposa es muy bonita y qué tal si por causa de ella me matan. Entonces no digas que eres mi esposa, digas que eres mi hermana. Es como los seres humanos somos así. Y todos fallaron, hermano. Todos los seres humanos. El único que no falló fue Jesucristo. Porque, bueno, ese es el plan de salvación que Dios, ¿eh? Para podernos a nosotros salvar.
Por eso es que la gente dice que la salvación es gratis. Pues yo digo, es gratis para nosotros, pero ni tanto, ¿no? Pero no lo fue gratis como uno cree que lo fue. La Tuvo un salvación tuvo un precio costo terrible. muy grande, sí. Porque Cristo nacer. ¿Y qué tiene que ver esto con los madianitas? Pues es que estamos hablando de las consecuencias. ¿De dónde nacen los madianitas? ¿Quién son los madianitas? ¿Quién está detrás de los madianitas? ¿Cuál es la raíz de esta tribu o de este pueblo? Ya usted empieza a entender que la raíz es la duda. Viene de Abraham, tomó otra esposa que no era y tiene un hijo y así sucesivamente. Se convirtió fue en maldición. Entonces, ¿quién es Madián? ¿Qué es lo que estamos diciendo? A ver, hermana Claudia, entonces, ¿quién es Madián? El segundo hijo de Abraham con una concubina. Tercer hijo de Abraham. Pero, Futura. El conceptura, segundo fue Ismael. Ah, no, el primero fue Ismael, el segundo fue Isaac y el tercero fue Madián, Madián. concetura, la Ok, mamá era ese Setura. fue Madián. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que Madián es un principado en el mundo espiritual? Bueno, por lo que hace. Ya usted ahorita se va a dar cuenta la manera que él trabaja. ¿Sí? Pues no es Madián el hijo, no es Madián el hijo de Abraham el principado. Es que Satanás es terrible y toma eso. ¿Sí? Entonces Madián, pues no sabemos si creyó y está salvo, no lo sabemos, pero como Satanás es así, por lo menos la gente dice ahora, cuando hay una persona de fama, de renombre, el diablo viene y hace de él un ídolo. Lo que sucede con don Gregorio aquí en Venezuela. Ujú. ¿Eh? Satanás tomó ese ídolo y se les presenta a él como si fuera don Gregorio, pero don Gregorio está en el infierno, murió borracho. ¿Qué va a estar en el cielo don Gregorio? ¿Eh? Pero ahora don Gregorio, San Gregorio Hernández, en su puesto hace milagros y hace tantas cosas, pero detrás de quién está. Claro. ¿Eh? Entonces, eso fue lo que sucedió con Mariana. Aquí está este principado y es un principado terrible. Ahora, debemos nosotros de saber cómo entra este principado, cómo entra a operar en los hijos de Dios, porque opera por allá, pues no importa, ese es su territorio, ¿eh? Pero ¿por qué opera en la iglesia? Pero Por ¿cómo, supuesto, no puede acabar con la iglesia. ¿Cuál es la puerta para que este principado entre legalmente? Porque no es que entra porque quiere entrar, no es que sube la cerca, no es que hace fuerza para entrar, es que entra legalmente. ¿Eh? ¿Y dónde encontramos esto? Pues eso está ahí mismo en la Biblia. El verso 1, ¿qué dice? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Ahí Jehová nomás. los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuál es la puerta que se le abre? hicieron lo malo? Hicieron lo malo ¿Y ante cómo se los le ojos de llama Jehová. ahora en nuestros tiempos? O sea, ¿qué El es eso pecado, entonces? Pecar. el El pecado. pecado. O sea, cuando yo me adhiero al pecado, inmediatamente le estoy firmando una hoja a Madián. O sea, porque yo vuelvo y le digo, Madián entró legalmente, Dios no lo entró permitió. entró legalmente. O sea, no fue que golpeó la puerta y le dio hasta que la tumbó, no, legalmente. Él entró legalmente. ¿Por qué entró legalmente? Porque la Biblia dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Eh? Y por ello el Señor los entregó. Eso es Bueno. legalidad. Ujú. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Lo que a veces la iglesia no percibe o lo dice en teoría, pero no creen que en la práctica sea así, es que la gente cree que Dios solamente observa en la iglesia o solamente observa cuando estamos haciendo el discipulado.